Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Pero antes de comenzar, necesito hacer una aclaración. En el video pasado cometí un error. Digamos que no me di a entender muy bien con respecto a uno de los temas que expliqué. Así que voy a tomarme unos minutitos para hacerlo. El tema que no expliqué bien fue el del shooter, ya sea la velocidad de obturación o el ángulo de obturación. Ambos conceptos como tal están correctos. Lo que no estuvo correcto fue la relación que yo les comenté. Es decir, si tú tienes un ángulo de obturación, no le tienes que dar una velocidad de obturación porque ya la tiene por default. El ángulo toma 24 fotos en un segundo. Esto quiere decir que como gira, si está a 180 grados y da 360 grados de vuelta, pues pasa 48 veces en un segundo. Esa es la relación que tiene la velocidad de obturación con el ángulo de obturación. Sin embargo, hay cámaras en las cuales no se cuenta como tal con un ángulo de obturación, sino con una velocidad de obturación. Únicamente una velocidad de obturación. Cámaras, por ejemplo, como las DSLR, cámaras mirrorless, cámaras que no son completamente de cine, sino de video profesional o video para principiantes. Estas cámaras únicamente tienen velocidad de obturación y esa es la que sí hay que setear al doble de los cuadros por segundo mínimo. Es decir, si estamos grabando a 24 cuadros por segundo, entonces nuestro shutter speed lo ponemos a 48 cuadros por segundo como mínimo. Hay por supuesto cámaras que no llegan a 48 cuadros, sino se saltan hasta el 50. Está bien, la idea es que no sea menos del doble de los cuadros por segundo. Una vez explicado esto, espero que les quede un poquito más claro. El resto de los temas están bien explicados. Solamente fue este en el que hubo una pequeña confusión y por eso les pido una muy sincera disculpa. Ahora sí, una vez dicho lo dicho y explicado lo explicado, vamos de lleno con el programa. Bienvenidos a Magazine 35mm. Mi nombre es Santiago Hernández y hoy traigo con mucho gusto para ustedes este tercer video, en el cual vamos a hablar de una parte fundamental para las cámaras, ya sea de fotografía o de cine. Sin este elemento, la cámara simple y sencillamente no tiene un motivo de ser. El sensor. ¿Qué es el sensor? Es el respaldo digital de nuestra cámara. Es una pequeña laminita que se encuentra al interior de cualquier cámara, la cual está compuesta por fotocitos. Estos reciben la luz que viene del exterior y que pasa a través del lente y la convierten en impulsos electromagnéticos, los cuales posteriormente nuestra cámara, mediante un proceso digital, convierte en imagen. Este sensor en las cámaras análogas no existía como ahora. Sin embargo, sí existía y era el celuloide, la película, la cinta. Ese era el sensor, por así decirlo. Era lo que capturaba la información de luz. Obviamente esto lo hacía con un proceso distinto, no era digital. Cada celuloide se componía por haluros de plata en diversas cantidades, los cuales al entrar en contacto con la luz reventaban, así se le decía, reventaban y capturaban la cantidad de luz que había en las diversas zonas de la imagen, y así es como nosotros podíamos ver esas imágenes. Ahora es un sensor digital compuesto por fotocitos, los cuales traducen la información de luz que viene del exterior a información digital que la cámara traduce como imágenes y que por supuesto pues nosotros podemos después editar en la postproducción. Existen diversos tipos de sensores, pero todos tienen exactamente la misma función. Las medidas dependen del tamaño del sensor. Existen sensores de media pulgada, como son los que tienen nuestros celulares en el interior, que son sensores muy pequeños. Existen sensores de 1 pulgada y estos los tienen, por ejemplo, los drones, que ahorita están muy de moda. Existen también sensores micro 4 tercios. Estos ya se encuentran en cámaras de video y de fotografía y son un poco más grandes. Después vienen los sensores APS-C. Estos los contienen la mayor parte de las cámaras que conocemos de manera comercial, todas las que llaman reflex e incluso algunas mirrorless. Son un poco más grandes que los micro 4 tercios, sin embargo
no son tan grandes como el siguiente tamaño de sensor, que son full frame. Los sensores full frame son sensores mucho más grandes que capturan más información. Y después de los sensores full frame vienen los sensores que se les llaman medium format o formato medio, que son sensores que se parecen en tamaño a la película de Super 35 milímetros, es decir, son sensores más grandes que los full frame. Hace un par de años, Arri, la marca de cámaras de cine, desarrolló un nuevo sensor que se llama Large Format. Es un sensor mucho más grande que los sensores full frame o medium format. Como les comentaba, todos estos sensores funcionan exactamente igual. La única diferencia que tienen, y que ahí es en donde radica el gran cambio que hay de uno a otro, es en el tamaño. No es lo mismo un sensor de este tamaño que un sensor de este tamaño. Por supuesto, el sensor más grande puede recibir mucha más información que el sensor más pequeño. Este efecto que nosotros podemos ver en las diferencias de tamaños de los sensores se mide en factor de recorte, es decir, haciendo un pequeño recorte sobre la imagen, y esto se refleja en la óptica que ponemos. Es decir, no nos va a dar siempre la distancia focal exacta que nosotros estamos colocando. Para poder medir el factor de recorte es importante multiplicar la distancia focal, es decir, el lente que tenemos, por ciertos números de acuerdo al tipo de sensor. En las cámaras en las que comúnmente cambiamos lentes es más fácil notarlo. Por ejemplo, en una cámara micro 4 tercios deberíamos multiplicar nuestro lente, por ejemplo 40 milímetros, por 2, dándonos una distancia focal aproximada de 80 milímetros, el equivalente a un 80 milímetros. En una cámara APS-C, esta distancia focal se multiplica por 1.52. En las cámaras full frame se multiplica por 1, es decir, es básicamente lo mismo. Por ejemplo, 40 milímetros en una full frame es 40 milímetros exacto. Y en una de formato medio se multiplica por 0.64. Pero aquí hay un elemento a considerar, y es el tipo de lente que estamos utilizando. Por supuesto, hay lentes que al ser más pequeños que nuestro sensor pueden llegar a viñetear alrededor. Por eso se multiplica por 0.64, porque el sensor captura más imagen de la que el propio lente puede recibir. Una de las características principales de todo sensor es su resolución. ¿Qué es la resolución? La cantidad de píxeles que contiene el sensor. Mientras más píxeles tenga, más definición va a tener nuestra imagen. Existen varias resoluciones. Las más básicas en video son 480p, que eso ya casi no se utiliza, de hecho ya no se utiliza prácticamente para nada. Algunas plataformas reproducen en esa calidad el video, sin embargo ya no se graba así, ya que este video era muy pequeño. Se componía de 640 píxeles por 480 píxeles, es decir, una imagen muy pequeña, lo cual hacía que se viera muy pixelada la imagen. Después viene el HD o 720p. Esta es un poquito más grande que la anterior, sin embargo se siguen viendo pixeladas las imágenes, ya que solamente cuenta con 1280 píxeles por 720 píxeles. El siguiente, y que es hoy en día el estándar para prácticamente todos los videos que existen, es el Full HD. Este Full HD se compone de 1920 píxeles por 1080 píxeles, una imagen mucho más grande que las anteriores, y que es la que se utiliza hoy en día. Este video está en Full HD. La siguiente resolución más utilizada es el 4K o Ultra HD. Esta imagen es 3 veces más grande que el HD y se compone de 3840 píxeles por 2160 píxeles. Es mucho más grande que el Full HD y por supuesto que las dos anteriores. Esta resolución es la que te piden prácticamente por default las plataformas de streaming más importantes hoy en día para grabar su contenido. Después del 4K existen por supuesto muchas más resoluciones, como el 6K, el 8K, que es de 7680 píxeles por 4320 píxeles, e incluso Blackmagic acaba de sacar una cámara que es capaz de grabar en 12K.
Entre todas estas resoluciones existen ciertas variantes. Por ejemplo, entre el 2K y el 4K existe el 3.2K, 3.4K, 3.5K. Después del 4K existe el 5.6K, el 6K por supuesto. Todas estas resoluciones van a variar dependiendo por supuesto de la cámara que tengas y del sensor que ésta tenga y por supuesto del proyecto. El segundo elemento que nos brinda el sensor es el rango dinámico, y este sí que es importante. Por supuesto, la resolución también lo es. Sin embargo, el rango dinámico podría ser incluso más importante, porque es el que nos va a permitir capturar la mayor cantidad de información de luz dentro de nuestra imagen. Mientras mayor sea el rango dinámico, más información vamos a tener en las zonas más oscuras de nuestra imagen y en las zonas más iluminadas de nuestra imagen. Hay cámaras como las DSLR que muchos tenemos que no tienen un rango dinámico tan amplio, por lo tanto no pueden capturar negros tan profundos ni blancos tan blancos en una misma imagen. Sin embargo, hay cámaras, principalmente las de cine digital, que alcanzan hasta 16 pasos de rango dinámico, es decir, pueden capturar negros muy negros y blancos muy blancos en la misma toma sin perder información de la imagen. Es por eso que el rango dinámico es tan importante. El tercer elemento de nuestro sensor, y es igual de importante que el rango dinámico, es la profundidad de color. ¿Qué es la profundidad de color? Básicamente es la cantidad de colores que puede reproducir nuestra cámara. Esta profundidad de color va a permitir que nuestra imagen no se parta cuando haya una división de colores. Podríamos decir que hace que el grading o el deslavado entre los colores sea más sutil, porque puede reproducir más colores. La profundidad de color se mide en bits. Hay cámaras, insisto, como las que conocemos comúnmente para fotografía, estas DSLR, que contienen aproximadamente 8 bits de color, lo cual equivale a 256 tonalidades distintas de colores. Después de los 8 bits podríamos hablar del doble, que son 16 bits. Sin embargo, esta no reproduce el doble de tonalidades, reproduce muchísimas más. Alcanza a reproducir hasta 65.536 tonalidades diferentes, es decir, 65.536 colores distintos. Después de 16 bits tenemos 24 bits. Con 24 bits alcanzas a reproducir 16.777.216 tonalidades distintas. Imagínense la cantidad de información de color que sería capaz de reproducir una cámara con 24 bits de color. Por supuesto, hoy en día estas cámaras prácticamente no existen. Los únicos que tienen cámaras con esta capacidad son científicos de la NASA o de centros de investigación, en los cuales necesitan mucha información. Hoy en día las cámaras de cine, incluso las más avanzadas, reproducen aproximadamente 16 bits de color. Bueno gente, estos fueron los 3 elementos que componen en su totalidad a un sensor, y por supuesto es fundamental tomarlos en cuenta al momento de planear cualquier proyecto. Como siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, y es importante que lo tengan en mente, todas estas características y las decisiones que nosotros tomemos al momento de seleccionarlas van a depender 100% de las necesidades de lo que queramos hacer. Habrá veces en las que querramos grabar en 6K, pero si nuestro proyecto va a salir a Facebook o a Instagram o a Twitter, o va a ser un video que van a mandar por WhatsApp o van a subir a YouTube, no tiene caso, porque ni siquiera se va a poder reproducir ahí en esa calidad. Solamente habrán gastado dinero y por supuesto tiempo en la postproducción para nada. Chéquenlo muy bien, hablen muy bien con su crew con respecto a la salida que va a tener su proyecto, y sobre eso tomen una decisión consciente para evitarse muchos problemas y que por supuesto puedan explotar lo mejor posible su proyecto. Eso fue todo por hoy. Por favor, si tienen alguna duda o comentario, déjenlo aquí abajo, que con mucho gusto lo estaré leyendo. No olviden suscribirse y darle clic en la campanita para que cada vez que subamos un nuevo video llegue directo a sus notificaciones. Mi nombre es Santiago Hernández y esto fue Magazine 35mm. Nos vemos a la próxima.